Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cova. Estamos aquí con Lina Munar, la escritora colombiana Lina Munar, y vamos a tener una entrevista con ella alrededor de su novela. Em, es su primera novela, se llama Imagina que rompes todo. Salió publicada por primera vez en 2022 y ya fue reimpresa en 2023. Entonces, bueno, bienvenida, Lina. Muchas Eh, gracias, Jime. Muchas gracias por la invitación. Qué emoción. Gracias a ti por estar aquí en la Cova. Y bueno, vamos a empezar a platicarles un poquito de esta novela. Bueno, más bien, primero les voy a platicar un poco de Lina. Lina es una escritora y abogada de Bogotá. Ella ha ganado varios premios. Ganó en 2017 el premio del concurso de cuento Ramón de Subiría de la Universidad de los Andes y también obtuvo el segundo lugar en el concurso literario Con il Cuore de Cesena. Este premio es de Italia. Sus cuentos han sido incluidos en las antologías Bogotá Cuenta y en Cuentos del Altillo. Ha publicado en las revistas Una, en la revista 070, sí la dije bien, Sí, 070, sí, sí, en 070. la revista Matera y La Rompedora. Ha trabajado para Colombia Diversa, escribiendo cuentos con base en testimonios de víctimas LGBTI del conflicto armado colombiano y también como traductora para la Comisión de la Verdad de Colombia y el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo. También cursó la maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, que ahí nos conocimos. Esta novela, bueno, a mí me gustó muchísimo y se desarrolla en un fin de semana largo. Empieza en un viernes y termina en un lunes. La narradora es una joven que está por terminar el bachillerato. Esa joven se llama Melissa y algo que a mí me gusta mucho de esta novela es la voz, ¿no? De esta narradora que tiene una voz muy fresca, es una voz bastante compleja, que es como por momentos llena de humor y por momentos llena de dolor. También tiene de repente momentos en que parece ser alguien, una chica muy segura y de pronto profundamente insegura, ¿no? Entonces, esta chica, Melissa, vive con su tía Anaí, que es una mujer trans, y al mismo tiempo extraña muchísimo a su madre, que es una madre completamente ausente. Entonces, este fin de semana, Melissa vuelve al barrio donde creció y se enfrenta como a un pasado que tiene que ver con partes de sí misma que de alguna manera no le gusta tener o que percibe como oscuras. Entonces, bueno, ahí lo dejo y me gustaría que Lina empezara a contarnos un poquito sobre esta idea de como el retorno a donde crece Melissa y este como regreso a enfrentarte, ¿no? A algo que tal vez no te gusta, pero a la vez sientes como que tienes que ver de frente, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Jime, también por esa descripción de la novela. Creo que va muy bien como con los temas centrales y sí, creo que todo empezó creo que desde que empecé a escribir sentí esa necesidad de quiero un personaje femenino que sea un poco distinto a lo que teníamos o lo que yo leía creciendo, ¿no? Que era un poco o estereotípico, o como la mamá del grupo, de un grupo de amigos donde todos los demás tienen personalidad, pero la niña no, y es la más inteligente y la más sensata, pero también no tiene personalidad. Entonces quería algo con un personaje con muchas fallas, pero con mucha profundidad, pero con como de sentimientos encontrados. Y hubo un incidente en particular que me inspiró para la novela en una clase en la universidad, era una clase de cine y derechos humanos. Entonces teníamos que hacer unos proyectos al final y cada cual tenía que presentar su proyecto. Y había una compañera que presentó un proyecto sobre el bullying
en los colegios y quería usar personajes de Disney para hablar de bullying y pues crear una campaña alrededor de eso, pero una campaña que tuviera, que le estuviera hablando no a la víctima, como pasa mucho, sino a los victimarios, al bully del colegio. Y cuando nos estaba contando esa campaña, empezó a llorar, se le aguaron los ojos y empezó a llorar porque nos contó que ella fue la bully de su colegio y que ahora, años después, miraba hacia atrás con mucho dolor. Y fue muy interesante, pues fue un momento muy impactante, porque pues estamos en la universidad y nadie quiere llorar en público y no, como que ver que el momento de dolor era tan fuerte que esta compañera, sin conocernos, quiso no solo hablar de esa problemática, sino mostrar todo el dolor que todavía cargaba. Y me pareció algo muy impactante porque creo que en esa figura del bully, creo que hay mucho más sobre hombres o como niños en esa figura que niñas. Y me pareció interesante y además creo que es algo donde todos hemos sido el bully de alguien, ¿no? Y todos hemos sido, o sea, hemos estado en ambas partes, víctima y victimario. Entonces creo que era una oportunidad muy interesante para empezar a pensar de dónde viene el bully, de dónde viene la niña, cómo se ve más una violencia de una niña, cómo funciona eso con las ideas que tenemos de lo femenino, lo masculino y cómo se ve eso en una ciudad como Bogotá. Y entonces la historia empezó a coger un poco también como, bueno, cómo se replica la violencia, ¿no? Porque Melissa viene de un contexto de violencia familiar. Entonces también pensar, bueno, ¿de dónde viene esa violencia? Y también pensar un barrio donde la violencia se vuelve un poco como el lenguaje del día a día y pensar, bueno, y después de salir de ahí y en teoría cambiar, ¿qué pasa si tienes que volver a enfrentarte con ese pasado? Entonces creo que empezó con una idea de, bueno, y las personas pueden cambiar y se volvió en un tema de qué significa cambiar. Y creo que algo chévere de la novela fue explorar eso con distintos personajes, cada uno trayendo su idea de el cambio se ve así o el cambio significa esto, ¿no? Entonces ahí también está la historia de la tía Anaí, que incluso en su caso de transición no es un antes y después claro y absoluto y rígido, sino mucho más complejo y mucho más sigue siendo la misma persona, pero mucho más feliz. Y entonces creo que esa fue la chispa que se fue expandiendo en lo que se convirtió en la novela. Sí, de hecho, algo de lo que me encanta de esta novela es que Melissa no es ni, o sea, pasa mucho, ¿no? Que hay personajes que son o buenos o son malos, ¿no? Aquí en este caso hay muchos momentos en donde es difícil entender para mí fue difícil entender qué estaba sintiendo por Melissa. Había momentos que me daba muchísima ternura, había momentos que estaba enojada con ella, otros momentos decía, pero ¿qué estoy sintiendo? No sé no sé si pensaba en ti, ¿no? Y decía, ¿qué me quiere decir Lina? Quería preguntarte y justamente decías que no hay respuesta, más bien es un ser humano que tiene diferentes facetas, tiene diferentes lados, tiene em, arrepentimiento y otras veces no, otras veces considera que lo que hizo es lo que tenía que hacer y ahí es el espejo, ¿no? De a todos, a todes nos ha pasado algo así, ¿no? Donde decimos, híjole, por qué actué de esa manera? Entonces, en ese sentido, eh, siento que tocaste justo la llaga de, del el voltearse a ver y el voltear al pasado y decir por qué me comporté así en este momento y por qué no lo hice de otra forma. No sé si como esa parte la quisiste explorar y decir, bueno, pues eso también es perfeccionismo, de no, pues ese momento yo era esa persona y no podía haber actuado de otra manera. Sí, creo que un, un punto importante de la novela era justo esa dualidad entre víctima y victimario, ¿no? Porque siento que muchas veces, y bueno, en la mayoría de películas y libros que consumimos, sobre todo más jóvenes, está esa línea muy clara de blanco, negro, víctima, victimario. Y algo interesante es que también estaba trabajando
como practicante en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que tiene que ver con el fin del conflicto armado. Y bueno, justo estaba en la sala de amnistías. Entonces es una sala donde pues llegan los que fueron excombatientes a pedir amnistías por crímenes que cometieron durante el conflicto armado. Y eso toca muchos puntos, ¿no? Porque es como, bueno, gente que estuvo en la guerra, que tal vez mató gente, que cometió crímenes, que ahora está la pregunta de como sociedad, cómo seguimos con eso, ¿cierto? Pero al mismo tiempo son personas que tal vez fueron reclutadas como siendo menores de edad, que tal vez nunca tuvieron otra oportunidad, que fueron coercionadas o que de verdad era esto o nada, no había oportunidades. Entonces también fue un momento de ver cómo se desdibuja esa línea entre buenos y malos, blanco y negro. Entonces, creo que para mí era muy importante explorar eso y exploráramos un personaje femenino que no tuviera, sí, una línea muy clara y pudiéramos verla exacto en momentos de una ternura, porque además la idea era tener una voz que estuviera muy cerca al lector, porque también sabía como, bueno, este es un personaje que va a hacer cosas cuestionables y si quiero que el lector acompañe a esta chica a través de la historia, tiene que ser una voz que se sienta cercana, que se sienta entrañable. Entonces, digamos que la construcción de personaje era muy importante para asegurarse que uno quiera seguir hasta el final, ¿no? Porque un personaje que simplemente no se arrepiente, que simplemente va por ahí lastimando personas, pues es difícil querer seguir leyendo hasta el final, ¿no? Entonces, esta era una exploración de hay una rabia y hay un dolor muy profundo, que no justifica el dolor que ella causa a las demás, pero sí hay un interrogante por de dónde viene y qué hacer con ese dolor. Cuando alguien te entregó ese dolor, que probablemente viene ¿no? como una herida de alguien más, ¿qué se puede hacer con eso? ¿De dónde viene? Y era, es bonita esa idea de la novela como un espejo donde nosotros mirando hacia atrás, al menos alguna vez creo que todos hemos sido un bully para alguien y tal vez es algo menor, pero es imposible saber, bueno, qué tanto lastimamos a esa persona, ¿no? Si un chiste, un comentario, un no invitar a alguien a algo, un, no sé, un chisme que corrió por ahí, cualquier cosa puede ser ese momento y pensar, bueno, cuando yo lo hice, ¿de dónde venía eso también? ¿Y qué dice eso de mí? Porque muchas veces ese lastimar a los demás son pistas de algo que está pasando, ¿no? Y creo que pues es algo que queda muy claro en la novela, que todo ese, todas esas malas acciones venían de algo interno, ¿no? Que con lo que la protagonista no podía lidiar o no sabía cómo lidiar, en especial cuando era más pequeña. De hecho, una de mis escenas favoritas de la novela, sin hacer spoilers, no voy a decirlo todo, pero es en un momento en el que Melissa quiere ir a disculparse con una persona, ¿no? Entonces ella va a disculparse y asume, en algún punto del proceso de ir a disculparse, asume que se debe de aceptar la disculpa, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque la verdad, yo también he pensado, cuando he ido a pedir disculpas, he asumido que me las van a aceptar. Eso, y me acordé de una ocasión, de hecho, en la que no se me aceptó la disculpa. Claro, no fue no fue una situación dramática ni nada cuando me sucedió esto, pero me dolió, ¿no? Dije, wow, no me la aceptaron, como, y me enojé. Incluso, ¿no? Consideré que yo tenía derecho a que mi disculpa fuera aceptada. Entonces me pareció un tema muy interesante. No es un tema del que haya leído mucho y quería preguntarte, cómo es que se te ocurrió hablar de eso, de lo que significa la aceptación o no aceptación de disculpas? Creo que es una sutileza importante, ¿no? Abordar. Sí, de acuerdo. Creo que una preocupación por la idea del perdón y tal vez más complejo de la narrativa que
tenemos siempre, bueno, pedir perdón está bien siempre y después la gente te perdona y súper bien. Y creo que es una narrativa que pues es muy importante con los niños para enseñar y tal, pero que a veces, o bueno, muchas veces no refleja en la vida real cómo funciona, ¿no? Y que al pedir disculpas, sí creo que todos tenemos un poco la expectativa de eso es lo que va a cerrar el tema y ya quedamos mano, ¿no? Como mano a mano y se acabó. Entonces venía un tema de, bueno, ¿y cuando eso no pasa? Y creo que en el tema de, en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues el perdón era también un tema que se estaba hablando mucho de las víctimas confrontando a victimarios, ¿no? Como que habían perpetrado crímenes durante el conflicto armado. Y se hablaba mucho de perdón, de reconciliación, pero también está esta idea, bueno, la víctima no tiene por qué perdonar, ¿no? Una cosa es aceptar o seguir adelante, pero el perdón no es algo a lo que el perpetrador tenga un derecho, ¿no? En particular. Y eso es difícil, creo, para alguien que realmente está arrepentido, entender eso también. O sea, es interesante, pero es algo que tal vez no se ve mucho, pero creo que en estos periodos de posconflicto es donde se habla mucho del perdón y lo que eso significa y cómo pues realmente las víctimas no tienen ninguna obligación de perdonar. Y eso es algo que tal vez tenemos muy interiorizado en la narrativa, ¿no? De víctima, cuando te piden perdón, perdonas, seguimos hacia adelante y eso siempre es positivo y pues tal vez no, tal vez hay cosas que no se pueden perdonar o que necesitan más tiempo y también llama la atención a por qué las personas están pidiendo perdón, ¿cierto? Como cuando el perpetrador viene a buscar perdón, si lo está haciendo porque de verdad quiere reparar o porque tal vez quiere absolver una culpa. Sí, entonces creo que eso fue algo muy interesante de explorar y bueno, acá tenemos a este personaje que cree que cambió y que todo está bien y cuando algo se sale un poco de ese guión, suscita muchas dudas en ella y que traen pues todavía mucha rabia que carga y pues que es normal, ¿no? Siento un adolescente, creo que todavía no sabe, pues, todavía está en ese proceso de desaprender, digamos, muchas conductas y creo que entonces de ahí vino esa idea de, bueno, ¿qué pasa cuando el perdón no se acepta? Y, y pues la idea es que eso descoloque un poco y creo que en el libro es un momento clave para la protagonista, sí. Sí, totalmente. Y para mí como lectora lo fue también. Qué bueno. Y Melissa al mismo tiempo, además de tener este lado del que hablas de haber sido bully, creo, también es una víctima, ¿no? De una casa donde sufrió de violencia, de una madre ausente, de cosas que ya mencionamos. Y creo que no es fácil hacer una voz como la que lograste, donde no hay melodrama, ¿no? Ella para nada es melodramática, que si hay algo que no soporto es el melodrama en las voces y es difícil de evitar cuando son personajes que han vivido cosas duras. Entonces, ahí me encantaría que nos platicaras un poco sobre cómo construiste esta voz, si te fue fácil, si te inspiraste en alguien que conocías, si te costó mucho trabajo y la fuiste puliendo. Me encantaría escuchar sobre esa construcción de la voz. Claro. Y gracias. Y creo que acá una cuña en tu libro, creo que también eso es algo que yo admiré mucho de lidiar con temas muy pesados y con trauma y todos estos temas de una forma en que no se sienta melodramático y sobre todo, bueno, creo que, la violencia de mi libro es distinta a la que en la de tu libro, pero creo que en ambos, sí, creo que la voz no cae en esas trampas, ¿no? Del melodrama. Para mí, creo que la voz elegí una primera persona donde yo sentía que me fluía bastante y que también era importante poder estar dentro de la cabeza de nuestra protagonista. Y además creo que prefiero escribir en primera persona, creo que me gusta poner mucho humor y siento que la primera persona es un buen vehículo para aprender del personaje también por la forma en que narra lo que pasa. Y creo que una influencia que fue muy importante para mí fue Fernando Molano, el escritor colombiano de Un beso de Dick, porque al leerlo
había algo muy fresco en la voz, había algo muy fresco, pero no simple, de una forma en que igual capturaba como muchas complejidades de crecer, de sentir, de no una, todo lo que pasa en el mundo interno de un joven, de un adolescente, pero de una forma muy ligera y muy divertida y pero al mismo tiempo bella. Y creo que al leer algo así me inspiró y sentir como, bueno, no todo tiene que ser una voz, no sé, muy retirada de el día a día, sino que se pueden usar expresiones coloquiales, se puede jugar, se puede usar el humor. Y creo que ese fue un libro que más me, no sé, me dio como valor para hacer una voz como cercana como a lo que era el día a día, la jerga, pero sin que eso entorpeciera un poco pues los temas de la novela. Sí, Entonces es culpa de Fernando Molano. pues lo lograste súper bien. Bueno, a mí me pareció muy bien logrado. Y, Gracias. y sobre el barrio en el que se ubica este fin de semana, me interesó muchísimo tu elección porque no conozco, bueno, sí estuve en Bogotá una vez, también fui a Cartagena, sí he ido a Colombia, pero una vez y no sé mucho de, de nada, ¿no? De lo que sucede ahí como en zonas y me encantaría que nos platicaras un poco de eso, ¿no? De la elección del barrio, de, sí, eso. Claro, entonces, bueno, además Bogotá es un mundo, es un universo. Cada 2 cuadras hay algo distinto y cada zona, cada barrio tiene su propia naturaleza. Y creo que para mí era importante un barrio donde que sirviera los temas de la novela. Y entonces el Corpus Christi, el barrio donde pasa todo, es inventado, es todo ficción, pero recoge pues experiencias de varios barrios. Y bueno, temas, bueno, historias, anécdotas, pero las todas coleccionadas en el mismo barrio para crear esta especie de, bueno, ¿de qué mundo viene Melissa, no? En el momento en que la conocemos, ya salió de este barrio, está a punto de volver a entrar, pero para entenderla creo que era bueno tener un barrio muy definido y además un barrio muy distinto al que está ahora, que es con la tía, que también es ficción. Entonces creo que para mí era importante crear estos dos barrios para poder jugar libremente en ellos y crear qué es lo que necesitaba esta historia, transformación, sin tener que pensar, bueno, ahora tengo que ir al barrio X y tomar notas de cómo se ven las calles y cómo se ve. Creo que para mí fue mucho mejor inventar los barrios con suficiente profundidad que se sientan reales, pero que pueda tener rienda suelta para crear el mundo que necesito para el antes y después de la vida de esta protagonista. Entonces de ahí vienen ambos barrios. Ahora que mencionaste a Anaí, la tía, ¿por qué elegiste que fuera una mujer trans? Eso fue una decisión muy planeada, porque desde el principio sabía, bueno, esta es una historia más como es un poco que cuestiona un poco la familia nuclear, que es un poco sospechosa de solo porque alguien tiene un vínculo biológico no significa que automáticamente sea un buen guardián o una buena madre, un buen padre. Y como contraposición un poco a esa sospecha o esa crítica, tenía que haber una persona que sí fuera importante en la vida de Melissa y no por vínculos biológicos necesariamente, sino por ser la persona que está ahí para estar con ella, que por primera vez le ofrece un verdadero espacio de seguridad física, emocional, todo. Y pensé, como quiero que sea alguien de la comunidad LGBTI, porque además es, bueno, porque uno, pues yo soy miembro, pero también porque creo que hay mucha desinformación sobre, no sé, como las personas queer son depredadores o las mujeres trans o los hombres gays y perversión y para nada. Entonces creo que sabía que quería un personaje queer LGBT para ese rol y después empecé a pensar, bueno, ¿quién debería ser? ¿Sería una tía lesbiana o un tío gay o trans? Y tuve un amigo que es un hombre trans
que hizo su transición unos años antes, o bueno, empezó su transición unos años antes de que yo escribiera la novela. Y pensé, bueno, en verdad, estar cerca de alguien que está haciendo esa transición es muy interesante, como hablar del cambio y no sé, como ese miedo de, oh, acá tengo esta persona que conozco y que quiero y ahora quién va a ser y después darse cuenta, "Ah, no, pues hoy es la misma persona, solo que ahora la veo feliz". Entonces pensé, ay, creo que hay algo muy bonito en eso que habla del cambio además, que va de la mano con los temas del libro, pero además las mujeres trans, bueno, mi amigo es un hombre trans, pero pensé en las mujeres trans porque además están, siento que siendo atacadas de muchos, por muchos frentes y creo que hay mucha persecución de muchas formas, a veces violenta, hace poco en Colombia hubo un asesinato horrible de una mujer trans y fue también mi forma, aunque fuera pequeña, de pensar, bueno, tal vez las personas que nunca han conocido a una mujer trans pueden conocer a este personaje y sentir que conocen de alguna forma una persona trans, y eso quita un poco los miedos y el estigma que a veces la gente asocia con las mujeres trans y la desinformación que ronda. Entonces, y creo que ha sido un personaje muy bien recibido, entonces eso me alegra. Me acuerdo de una lectora que tenía como 78 años, creo, que me dijo, oh, que después de leer la novela cambió de opinión sobre ciertas cosas y me hizo pensar, bueno, tal vez sí, así sea un par de lectores, pero sentir, bueno, acá hay un personaje trans que trae, que acerca al lector al mundo trans, incluso si nunca ha conocido a una persona. Y me parecía importante además hacerlo de una forma que no cayera en los estereotipos de siempre, que no se enfocara en el tema quirúrgico médico de la transición, sino un tema más emocional y que fuera un personaje que se sintiera o sea, complejo, que no estaba ahí para ser reducido a, ¿no? Como los estereotipos de las mujeres trans. A mí me Y gustó es, mucho que esta personaja o personaje, no sé ya cómo decirlo, en el sentido de que creo que ahora sí son mujeres los personajes, ahora hay que decirles personajes, yo no sé, ¿eh? Estoy pensando ahorita que le dije a Melissa personaje, pensé que tal vez le debía de decir personaja, no sé la regla, pero bueno. Creo que, no sé si esta persona, me gustó mucho que esta personaje fuera, no fuera la central, ni que su historia fuera la central, porque va simplemente normalizando su presencia en las historias. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Porque últimamente los libros que he leído sobre historias que involucran mujeres o hombres trans, siempre es la historia de, como tú dices, la transición o lo que sucede al desear esa transición o la violencia sobre sus cuerpos. Y creo que también es importante, simplemente, pues es otra persona en la historia, ¿no? Y no pasa nada. Eso me encantó. Que Justamente por eso claro. te quería preguntar sobre esa decisión y creo que fue un acierto que Melissa era la personaje principal y además había alguien más que es trans y pues es una personaje más de la historia. Claro, y esa era justo la idea, que se sintiera como algo normal. Y bueno, obviamente las historias sobre transición y con personajes, personajes, personajes trans son importantísimas y creo que es muy bueno cada vez tener más acceso a más a todo tipo de historia, pero además también es como, bueno, una historia donde yo siento, yo no quiero capturar lo que es esa transición, pero sí puedo hablar como alguien cerca de alguien que transicionó y Mm. tal vez esa es una perspectiva que también es interesante, y que esté ahí como algo normal, exacto, como un dato más sobre la tía Anaí. Y creo que además el hecho de que la historia esté a través de los ojos de Melissa también me ayudó a normalizar eso, ¿no? Para que no tuviera que ser como y el gran giro, o sino simplemente es como, primero habla de la tía Anaí, y la conocemos, y después simplemente saca una línea como, ah, cuando todavía era el tío Roberto, pin, 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 y como algo muy casual.
Entonces creo que el uso del narrador sirvió también para normalizar. Exacto, me encanta y la madre, ¿no? De Melissa, bueno, a mí me dolió muchísimo esa relación, ¿no? La relación madre-hija fue como una bomba y quería saber aquí cómo es que mm, creo que lograste trataste de una forma muy interesante el tema madre-hija, porque la mamá de Melissa también es muy joven y la tuvo muy joven, y entonces en ese sentido mm, em, no es es más difícil de juzgar, tal vez, por la juventud y por que también, digamos, pareciera que está viviendo su adolescencia tardíamente y al mismo tiempo, pues es durísimo, ¿no? Lo que hace. Y a pesar de su ausencia, hay una relación que se vive intensa en la emocionalidad y en la psicología de Melissa, que es dolorosísima. Y me gustaría saber si te inspiraste, si incluiste esta historia para darle contexto al bullying o si era un tema que te parecía muy interesante tratar las relaciones madre-hija, cómo es que se dio este desarrollo. Claro, fue un tema que quería tratar porque, no sé, a medida que empecé a desarrollar la idea, tenía como esta idea de una madre que viene a ver a su hija, pero las dos no se conocen muy bien y que esto no fuera algo positivo solamente. Y después, además, al empezar a desarrollar esa relación, porque me pareció como una idea interesante, como de alguien que debería ser, en vista de que más la tía ahí tiene este rol materno, donde está la mamá biológica de Melissa. Y, en- y, y creo que a las madres es muy fácil juzgarlas, ¿no? Como que todo el tiempo hay un juicio a la madre de compró esta marca, no escucha Mozart cuando estaba embarazada, no, no sé, la niñera X o se va a trabajar y bueno, todo el tiempo hay como un juicio a las madres, ¿no? Entonces también era importante como es una madre que está ausente, es una madre que en muchas formas, exacto, todavía no, o sea, no tiene una madurez emocional y quería que de todas formas hubiera una forma de entender por qué actúa de esta forma, por qué no ha hablado con Melissa en tanto tiempo y creo que poco a poco lo pequeño que alcanzamos a ver de la historia de la mamá, o sea, quería que hubiera una sensación de la mamá de Melissa también ha pasado por muchas cosas y también fue una mujer con una maternidad muy joven, entonces para poder crear esa forma, esa dinámica de es exacto, no es tan fácil juzgar, o no es, o es más fácil entender de dónde viene la mamá de Melissa, de dónde viene Melissa, porque ambas han tenido que vivir contextos difíciles y sin el apoyo suficiente. Entonces, esa idea de madre e hija ya era algo que me parecía interesante abordar y había escuchado historias de una madre similar con una hija y donde había pasado algo similar y me pareció algo muy interesante para explorar y que además iba muy bien para entender de dónde viene Melissa, de dónde viene su rabia y su dolor, entre otras cosas. Entonces como que empezó con un tema propio o como algo fascinante, creo, a conectarse muy bien con el mundo interior de Melissa y su rabia y su bullying que estaba ahí, y también un poco estas preguntas sobre el rol de la mujer y las violencias también, distintas formas de violencia. Entonces la madre también termina siendo víctima y victimario en estas dinámicas, ¿no? Como que era un esfuerzo que quería hacer que la mayoría de personajes, cuando iban a hacer algo cuestionable o reprochable,
al menos tuviéramos una idea de dónde viene eso, por qué está pasando, por qué está actuando así, para que no fuera blanco y negro otra vez, sino es gente con heridas que no sabe cómo no pasarle esa herida a alguien más. Claro. Em, y mi última pregunta tiene que ver con la construcción de la novela en su estructura. Me gusta mucho que tenga un lapso de tiempo corto, ¿no? Que sea de viernes a lunes y aún así cuenta muchísimas cosas que salen, ¿no? De ese periodo de tiempo y nos trasladas al pasado, nos regresas al presente y eso está hecho muy bien, ¿no? De forma muy natural. Y me pregunté, ¿no? Cuando estaba leyendo la novela, si eso lo supiste desde el principio, cuando la empezaste a escribir, o si lo fuiste resolviendo con el tiempo, si primero pensaste en escenas particulares que querías contar, como ciertas escenas muy fuertes que hay en la novela y luego las fuiste acomodando, las metiste en este fin de semana. O sea, ¿cómo fue ese proceso de llegar a cómo está ahora estructurada la novela? Si es que te acuerdas bien de cómo fue, que seguramente sí. Sí, porque justamente cuando se me ocurrió usar ese formato, creo que fue como una chispa de, bueno, ya me siento bien para empezar a escribir. Entonces también justamente el formato fue como el chispazo de, bueno, ya ahora sí siento que puedo empezar. Antes de eso ya tenía como un par de ideas y tal vez escenas que había hecho para algún otro cuento que dije como, no, un momento, creo que esto me gustaría que estuviera acá. Entonces tenía una idea general de la premisa y que iba a ser este volver al barrio y reencuentro con la mamá, pero cuando se me ocurrió como, bueno, quiero que sea un fin de semana, fue un momento de, bueno, ya ahora sí me siento como más lista, más preparada para sentarme a escribir. Y, y también fue, no me acuerdo ahora por qué decidí que fuera, pero me acuerdo que el momento en que lo decidí fue cuando ya me sentí lista para escribir y sentí que fue un muy buen formato para tener una estructura fija y poder moverme en el tiempo un poco, sobre todo hacia atrás, pero un poco hacia adelante y dar episodios, dar flashbacks, pero siempre tener como un ancla, ¿no? Que te vuelve a traer, bueno, es sábado, es domingo. Y para mí escribiéndola también fue muy útil sentir como, bueno, uf, estoy cansada, pero ya es domingo en la tarde, ya casi llegamos al lunes. Y al principio se iba a llamar lunes festivo porque era pues cuando terminaba el fin de semana. Entonces ese formato sí estuvo fue muy importante en el proceso de escritura también y me permitió dar saltos en el tiempo, sabiendo que siempre iba a tener como un buen lugar a donde volver. Me pareció muy lindo que ese lunes se llamara lunes festivo por lo que sucede ese día, ¿no? Es como una linda metáfora, que no voy a decir nada, obviamente, pero ya verán, ¿no? Ya verán ustedes cuando lean la novela. Y aprovechando que estás aquí, me encantaría saber qué estás escribiendo ahora. Sí, estoy escribiendo una segunda novela, estoy cerca de terminarla, que tiene temas parecidos a la primera, aunque es distinta, pero creo que todavía tiene muchos temas sobre la familia, los secretos, por supuesto, personajes LGBT, eso siempre creo que tendré. Y estoy trabajando en un libro en inglés para niños, que ha sido chévere porque es la primera vez que escribo para niños. Y la novela se va a traducir al inglés, entonces eso también es emocionante. Hace poco leí el manuscrito y es muy loco leerse en otro idioma, pero muy chévere. Entonces, esos son los proyectos. ¡Qué genial! O sea, esta novela va a estar en inglés. Sí, va a estar en inglés. ¡Genial! ¡Felicidades! Gracias, ¡Yon! te me emociona. Sí. Además es un inglés británico, entonces hay jerga que no conozco, pero está chévere. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una duda, ¿este libro se puede, yo lo compré en la Feria del Libro de Nueva York, pero se puede conseguir en línea? Sí, se puede conseguir en línea en Colombia. Para internacional se puede conseguir ebook, Ujú. porque creo que ahorita no hay copias en físico fuera de Colombia y creo que México.
Y está en audiobook, está el audiolibro en Bookmate, que también Maravilloso. la actriz del audiolibro es muy buena, la Qué bien, recomiendo mucho. qué bien. Ay, Lina, pues, ¿quieres agregar algo más? Estaría bien poderte seguir en tus redes sociales, si tienes Instagram o algo así, me encanta. Dinos, por favor. Sí, sí, mi Instagram es Lin Munar, Linmunar, y ahí pongo cosas gays Perfecto. y literarias. Genial. Pues te agradezco mucho tu tiempo y gracias por acompañarnos en la cova y pues les recomiendo mucho la novela de Lina, ojalá la consigan pronto y pues nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Jimmy, muchas gracias por la invitación a la COA, me encanta el proyecto y todo lo que han hecho. Gracias, Lina, un abrazo. Un abrazo, Jimmy.